Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas de SOE? Ya es miércoles otra vez, miércoles 17 de junio, ya casi medio año. Y seguimos pues con estos miércoles en que retomamos la oportunidad de tener un devocional muy breve sobre la oración. El tema general de todo este tiempo de la oración es ni siquiera una hora. Eso es bueno recordarlo muy brevemente, ¿no? Pues muy frecuentemente lo he estado recordando, que el tema de esta oración se basa en que cuando Jesús fue entregado, una noche antes, se puso a orar, pidió a sus discípulos que lo acompañaran, sus discípulos se quedaron dormidos, y cuando Él regresa les hace esa pregunta: ¿no pudieron estar conmigo ni tan solo una hora? Y esa es la reflexión, que a veces Dios nos está invitando a orar y nosotros no somos capaces de establecer ese diálogo ni estar en oración con Dios. Ni siquiera una hora a la semana. Sería muy bueno una hora diaria, pero a veces ni siquiera una hora a la semana. Solamente quiero reflexionar, no quiero entrar a hacer análisis, exégesis, sino de una forma muy devocional, muy sencilla. Dios nos está invitando a orar. Dios quiere que vivamos en oraciones, muchas veces nos los dice, muchas ocasiones nos dice, y una de ellas es: oren sin cesar, en cuanto puedan oren siempre. ¿Se acuerdan de hace 8 días? Y mínimo los miércoles te invito a orar. Yo sé que todos los días a las 9 como Iglesia SOE estamos orando por todo lo que estamos viviendo en estos días, pero los miércoles lo enfatizamos un poquito más. Dedícale un poco más de tiempo a platicar con Dios. Hoy te diría nada más tomándolo, sí lo reconozco, sacándolo de todo el contexto y de todo el estudio, pero basado en que es un libro que habla de tener fe. Hebreos 3:7 dice: si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esa es una pequeña reflexión, haciendo a un lado el contexto, solamente centrándonos en esta frase: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hay toda una explicación de cuando el pueblo endureció su corazón. Era un mensaje muy directo a los judíos, a los hebreos, cuando tuvieron falta de fe, en un momento muy crucial en su vida. Y exactamente yo nomás quiero que tú te quedes con esta idea. Dios te está invitando a orar. Te está hablando. Nos habla de muchas maneras, y más en estos días nos ha hablado de tantas maneras, difíciles, fáciles, algunas tan terribles, otras tan admirables, milagros de todo tipo, misericordia manifestada de una o de otra forma, conforme a su voluntad, sus planes, sus propósitos. Y en estos tiempos, si alguien no está pensando en orar, es que ha endurecido su corazón. Y quiero nada más rápidamente pensar en esto. Dice: si oyes hoy su voz. Hebreos 3:7. En el idioma original, para oír es una palabra que habla de percibir correctamente y adecuadamente los sonidos. Hay palabras que expresan percibir sonidos sin entender, pero la que aquí se usa es percibir los sonidos y entender lo que dicen esos sonidos. Para que nadie diga: es que yo no había entendido, es que como que pensé que me hablaba, es que no sabía que era a mí. Te hablan diciéndole al de al lado, ¿no? Es para ti. Como en algún chiste alguna vez de que un pastor predicaba y siempre había un hermano que siempre decía: ese le queda al otro, ese le queda a aquel, ese mensaje es para el otro. Y una vez llegó solo el hermano y el pastor dijo: a ver, ¿a quién le dice que le tocaba el mensaje? Y predicó con mucho gusto el pastor, con mucho amor. Y después al salir le dijo esta persona: ay, pastor, qué bonito mensaje, lástima que no vinieron los demás. No te hagas. No puedes decirle a los demás: ahí te habla Dios. No, ¿verdad? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La palabra endurecer
en griego que aquí se usa en Hebreos 3:8 es la palabra esclero, como cuando alguien tiene esclerosis, endurecimiento. Ustedes saben que hace ya, gracias a Dios, 4 años me dio un infarto. Y una de las cosas que me dijeron los médicos hace 2 años es que me cuidara de que mis arterias no se endurecieran. Porque si las arterias se endurecen, pierden la capacidad de bombear la sangre. Las arterias se van contrayendo y expandiendo, y de esta forma la sangre va circulando por todo el organismo. Cuando las arterias se endurecen, no pueden hacer esa función de contraerse y expandirse, y entonces no pueden hacer su función de generar vida. Es el mismo ejemplo. Si tu vida de oración se ha endurecido, si tu capacidad de relacionarte con Dios está dura, si tu vida espiritual está enferma de esclerosis múltiple, es que hay algo ahí malo, porque has endurecido tu corazón. Y dice la palabra de Dios: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Podría invitarte después a que tú investigaras qué les pasó a los hebreos cuando endurecieron su corazón aquella vez. Dios está convocando a la iglesia a orar, a todas las iglesias. Y algunos lo ven como una obligación, pero otros lo ven como un deleite. ¿Cómo lo ves tú? Si es una obligación, lo haces por hacerlo, por cumplir, y si es un deleite, lo disfrutas y hasta te falta tiempo para hacerlo. Dice otro versículo que quiero tomar también, lo tomo así, lo extraigo y lo quiero mencionar de una forma devocional. En cierto momento, cuando Jesús llega al templo y encuentra que está llena por personas que cambiaban el dinero y lo único que hacían era pues cobrar para ganar más dinero y ganar comisiones, intereses, todo esto, no me quiero centrar en eso, sino en la forma en que Jesús llamó al templo. Jesús dijo que el templo de Jerusalén, desde miles de años antes, era llamado ese templo casa de oración. Mateo 21:3 exactamente dice: mi casa, dice Jesús, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada. Uno de los fines principales de los templos es exactamente la comunión con Dios. Ahora sabemos que el templo no es el edificio. Más adelante, no me meto a esto, nomás lo menciono, Dios nos dice: el templo son ahora ustedes. Así que no necesitan un edificio para hacerlo, aunque es bueno ir al edificio, ¿no? Pero no necesitamos el edificio como tal. Aunque el edificio representa esa posibilidad de tener comunión con Dios. Mi casa, casa de oración, será llamada. Y cita a Isaías 56:7. Isaías 57 dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solo para los judíos, para todos los pueblos. Hay 2 palabras interesantes. En griego, oración se pronuncia proseuge. Pro, dirigir, seuge, hablar. Una oración es algo que diriges a alguien, no es una catarsis que te hablas a ti mismo y sacas lo que traes cargando. No es algo a quien corresponda, que le quede el saco y digo lo que no puedo decir de otra forma. No, orar es dirigir la plática exactamente a alguien, a Dios. Orar es platicar con Dios. Y Jesús dice: mi casa va a ser un lugar donde las personas platiquen con Dios. Si nos vamos a Isaías utiliza una figura muy bonita. En Isaías 56:7, de una forma muy sencilla, sin profundizar en teología, nada más en forma devocional, se los he explicado mucho. Aquí dice que oración tenía involucradas 2 cosas, de acuerdo a las tradiciones de los judíos, pero que nos dejan una enseñanza. La palabra que en Isaías 56:7 se usa o se traduce por oración es la palabra tefilá. Y la palabra tefilá está muy unida a otra palabra, que es la palabra shema.
Shema es cuando Dios dice en Deuteronomio, escucha Israel al Señor. Y Shema tenía que ver en esa parte de la oración con escuchar a Dios. La tefilá era la otra parte de la oración, que era bendecir a Dios. Realmente ese es el Shema y la tefilá, lo que forman los momentos de oración en las tradiciones de aquellos años. Y creo que todavía. Se recita el Shema, donde te enseñan a escuchar a Dios, y luego contestas dando bendiciones y alabanzas, adoración a Dios. Ahí en Isaías 56:7 exactamente dice, la casa de Dios, simbólica, representativa, es una casa donde el pueblo acude a escuchar a Dios y donde el pueblo acude a bendecir, alabar y adorar a Dios. Exactamente eso es la oración. No hay ninguna otra cosa. Una persona me preguntaba, ¿y qué es orar? ¿Qué es adorar? Adorar, y ya les he explicado, adorar viene de una palabra proscuneo, pros, hacia, cuneo, besar. La verdadera adoración a Dios es ábrele tu corazón, abrázalo, bésalo. Esa es la verdadera adoración, no es inclínate, ponte de esta posición, hazte de esta forma, caravanas, reverencias. No, lo que el Señor quiere es tu corazón abierto al momento de platicar con Él. Podríamos decir, Dios está listo para guiar al pueblo a algo más grande, pero el pueblo está atrapado en lo cómodo y en lo rutinario. Él quiere que vayamos más allá. Quizá estos días nos han sacado de toda comodidad y de toda rutina, aunque ahora que vamos a volver a nuevas situaciones, pues a tratar de regresar a la vida más o menos como la teníamos antes, como que a algunos les da miedo porque era tan cómodo lo que ahora es rutinario y que antes no era ni cómodo ni rutinario. A veces ponemos más atención a los problemas que a las promesas. Y Dios quiere que cambiemos nuestra actitud y veamos sus promesas, que son mucho más grandes que nuestros problemas. La invitación de hoy es, Dios quiere que platiques más tiempo con Él, de todo corazón, con sencillez, con una apertura total. Que lo escuches, pero que también le bendigas. Ese es el motivo de esta enseñanza de esta tarde. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Mejor ve y vive la experiencia de lo que un tiempo fue llamada casa de oración. La experiencia de acercarte a Dios a escucharlo y de acercarte a Dios a decirle lo que sientes por Él, lo que hay en tu corazón hacia Él. Y además, pedirle algo, agradecerle algo. Te he invitado a estar orando y leyendo. También hemos dicho que veamos las palabras en rojo de las Biblias, que son las palabras de Jesús. Y te he invitado a leer algunos capítulos de Mateo. ¿Qué te parece si al terminar este devocional abres tu Biblia en Mateo, lees todo el capítulo 4 y oras a Dios, como nos lo ha enseñado hoy a través de su palabra en esta tarde? Dios te bendiga. Seguimos aquí aprendiendo más de la palabra de Dios y tratando de vivir esa vida de oración como Dios espera que lo hagamos. Dios te bendiga. Acuérdate de leer y de orar.